En la primera parte del programa estabas hablando sobre si somos confiables para Dios. No sé, me parece extraño eso, la pregunta, porque más bien yo lo veo al revés si yo puedo confiar en Dios, porque en mí, en mí no creo, pues o sea, bien difícil, ¿no? Y entre nosotros que nos conocemos confiamos, y sí, hasta cierto punto, porque también nos conocemos nosotros, ¿verdad? Entonces, pero creo que, como dije en la primera parte, la confianza que Dios tiene en nosotros se basa al principio, a Génesis, ¿no? En Génesis, Dios le confía al hombre la administración de la tierra, le Ajá. confía, ¿ya? Entonces quiere decir que Dios siempre confía en la persona. ¿Por qué? Porque Dios le dio capacidades, Dios le dio libre albedrío. Él sabía que que sí podía confiar en él si él quería, ¿no? O sea, ellos pueden confiar, también puede ser que no fallen, ¿sí? Pero yo voy a esperar que ellos, yo voy a esperar que ellos hagan lo correcto. Y por lo tanto, Dios sabía, por ejemplo, en el Génesis, que Satanás estaba ahí, ¿no? Satanás estaba ahí porque esa explicación del árbol de la vida sería extraña si es que no estuviera el enemigo ahí, ¿no? O sea, ya estaba el enemigo ahí. Yo también creo que sí estaba. Claro, ya estaba ahí, entonces sería extraño en todo caso que le haya hablado sobre eso si no estaba el enemigo. No, y además, Bueno, ¿sabes qué? Cuando le da el encargo, en un sitio dice, te estoy dando el jardín, etcétera, para que lo guardes, le dice. Y yo decía, ¿que lo guarde de qué? Si está en el paraíso y todo es perfecto. Tiene que haber algo que él tenía que guardar. ¿no? Entonces, pero mira, la tremenda magnitud de cómo Dios confió De la en dos, confianza. claro, en dos personas que, ese ya no es fe, por ejemplo, ¿no? Porque no, fe es para nosotros, él es Dios, ¿no? Él sabía. Pero la confianza en lo que había hecho, porque él en una parte del Génesis dice, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno. O sea, yo he creado algo perfecto. Ya, pero la persona si quiere, bueno, puede tomar otra decisión, ¿no? Porque él le dice, el día que tú comes del árbol que yo te estoy prohibiendo, ese día vas a morir. O sea, ya sabía todo, ya, todo sabía. Pero otra vez confió. Y De pasa lo repente mismo con... podemos pensar en ese verso de 1 Corintios 3 en que dice que el amor todo lo cree. Sería Todo lo bueno soporta. también unir. Ese pasaje sería un poco, a ver, confundiría un poco, porque quiere decir que Dios es un poco ingenuo, ¿no? Como tiene mucho amor, él es un ser que pasa por alto, ¿no? Por ejemplo, hay gente que cree que nadie va a ir al infierno. Ah, ¿Ya? Dice, ¿por qué? Porque tiene a su tía, a su hermana, o su mamá, o su esposa, o su esposo, que está viviendo, pues él observa y dice, acá no hay, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me preocupa un familiar mío, me preocupa bastante, ¿no? Digo, hasta ahora no le veo que, que demuestra de que realmente es un cristiano, no que sea perfecto, ¿no? Pero no muestra las cosas de un cristiano. A Dios gracias que ya está mostrando algo, entonces ya, bueno, ya hay una esperanza ahí, ¿no? Pero, pero el, el hombre es factible de mucho más ya con la caída peor, ¿no? Pero el pasaje ahí habla de el que querías hacer tu referencia, a que el amor todo lo cubre, al amor todo, claro que sí, pero eso le costó primeramente a Jesucristo, le costó la vida, o sea, no fue algo, no es gratis. algo no fue algo así, ya, no hay problema, se arregla esto, se arregla así, ¿no? Yo soy Dios y lo arreglamos así rápido nomás. O sea, hubo un costo. Y, y
y lo que la Biblia dice, ¿no? Que si, por ejemplo, le dice al hombre, morirás, y bueno, pues hasta ahora no hay ningún hombre, excepto Jesucristo, que después de muerto haya vuelto a levantarse, ¿no? No hay. Que quiere decir que lo que Dios habla continúa. O sea, no hay otra salida. Y por eso es que yo pienso que Dios lo deja en nuestra cancha. Él sí confía. Ajá, Dios ajá. confía. Sí, Y no, pues no. Si no, Dios pues no nos hubiera dado un ministerio a ti, a mí, a Jorge, no nos hubiera dado, porque hubiera dicho, no, estos patas son terribles. Entonces, no le voy a dar. Y en eso se hubiera pasado pues buscando no sé qué, o sea, no iba a encontrar, porque todos somos falibles, todos podemos pecar, todos está en potencia, está guiarle a Dios, ¿no? Entonces, ¿sabes? sí, adelante. Creo que lo que estamos hablando tiene que ver con un poco la experiencia que tuvo Moisés con el Señor, ¿no? En Éxodo capítulo 3, verso 10, nos narra el llamado de Dios a Moisés. Y en el verso 10 dice, ven. Por tanto, el capítulo 3 de Éxodo, verso 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre y qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado, he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, y irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé. Ahora, nos sigue narrando aquí hasta que llega al momento en el cual Moisés dice que le sigue diciendo a Dios, no, envía a otro, porque yo no sé qué hablar, qué decir, soy tartamudo. O sea, para no leer todo el capítulo. Y lo que encontramos es de que el Señor está diciendo a Moisés, ven, para darle luego una comisión de que tenía que ir al pueblo judío, a Egipto, a sacar al pueblo judío de toda la esclavitud que estaba viviendo. Pero Moisés no conocía a Dios. No podía confiar en Dios. Por eso los grandes reparos que tenía Moisés para decirle a Dios las cosas. Pero Dios seguía insistiendo y aún le termina diciendo, pero ¿quién hizo la boca? ¿Quién hizo el tartamudo? ¿Quién hizo al hombre? O sea que con eso le estaba diciendo, mira, no hay nada imposible para mí. Tú puedes ponerme tus limitaciones, pero yo puedo cambiarlas, ¿no? O sea que, porque Moisés no conocía a Dios, por eso es que no tenía confianza, pues. No tenía confianza, no tenía fe, no era confiable. Pero en esa relación con Dios se le muestra con poder y gloria. Y luego encontramos de que Moisés empieza a tener una relación íntima con Dios, que verdaderamente estaba dispuesto a morir por él. Porque ojo, cuando ya Moisés conoció a Dios, estaba dispuesto a morir con él, aún por la misma gloria de Dios. Porque la Biblia dice de que Dios tuvo que poner su mano para que no muriera por causa de ver su gloria.
O sea, miren qué tal relación de Moisés con Dios y cómo comienza su relación. Su relación comienza en una zarza ardiente. Ahí comienza su relación. Porque a través de la zarza ardiente, Dios se muestra. Y el hombre dice, pero ¿qué pasa que la zarza no se quema? No se quema. Llamó su atención. Y cuando llamó su atención, se fue a ver la zarza y al momento escucha una voz que dice, quítate el calzado porque donde pisas tierra santa es. Qué tremendo, ¿no? O sea, ahí no encontramos un hombre que tiene confiabilidad porque no hay nada. No conoce. Pero en ese momento por ejemplo, tomando el ejemplo que dijo Jorge sobre Judas, Dios, Jesús, le confió a Judas el honor más grande que le dio a los 12 apóstoles. Lo puso de administrador de los bienes, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es de que Judas no se mantuvo al nivel de la confianza que había recibido. En otras palabras, Dios confió en él, pero él no era confiable o no fue fiel a la confianza recibida, ¿no? Y yo en esa línea, cuando estaba meditando esto, que el Señor me confrontaba a mí mismo, yo le decía, Señor, entonces, ¿cómo puedo asegurar de que soy confiable a tus ojos? Y el Señor me llevó a dos pasajes que quisiera compartir con ustedes y con los que nos escuchan, a dos pasajes. Uno está en Gálatas 5:16. Vamos un ratito a Gálatas 5:16. Aunque me lo conozco de memoria, pero de todas maneras vamos. Gálatas 5:16. Y Gálatas 5:16 dice así. Digo pues, anden conforme al Espíritu y de esa manera no van a atender los deseos de la carne. Entonces, meditando, decía, Señor, lo que tú me estás diciendo es que si yo ando conforme al Espíritu de Dios, voy a ser confiable, definitivamente, porque el que va a estar obrando va a ser el Espíritu de Dios. No solamente no voy a satisfacer los deseos de la carne, sino voy a caminar en la obediencia, porque el que me va a llevar a obediencia es el Espíritu de Dios, ¿no? Esa fue una. Y el otro, que ahorita no me acuerdo dónde está, pero lo conozco en memoria también, que me dice... César, antes de que avances el siguiente, fíjate el verso 17 sobre lo que significa la lucha que existe internamente en el creyente para poder someterse. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, ¿dónde se oponen? ¿Se oponen fuera de nosotros? No, se oponen dentro de nosotros. El espíritu está dentro de nosotros. Entonces, correcto. Ahí nosotros tenemos una escuela de aprendizaje, mis queridos. Porque el verso 17 es una escuela de aprendizaje. Por eso que la Biblia dice que nosotros necesitamos ejercitarnos en el discernir de lo bueno y lo malo, dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿dónde nos ejercitamos en eso? En esa lucha en donde el Espíritu Santo está obrando y poniéndonos la naturaleza de Cristo y la mente de Cristo y los deseos de Cristo, aún en medio de esta forma carnal que todavía nosotros, o sea, ya murió, hemos recibido una nueva naturaleza, pero como he dicho muchas veces, no hemos recibido un nuevo cerebro. O sea, ese cerebro todavía tiene todos los rasgos de la carne natural que vivimos en el tiempo pasado o en nuestro pecado y necesitamos ahora ser transformados, renovados y todo ello, como dice Romanos 12, 1 y 2, ¿no? Para ser renovados, dice, cambiados, transformados, pero para eso hay que presentar nuestro cuerpo vivo, sacrificio vivo santo, y luego ser transformados en nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y eso es lo que el verso 17 está sucediendo. Otra cosa que también añadiría, y termino, es que cuando la palabra de Dios dice que entra es como la espada de dos filos, dice. Esa espada de dos filos dice que separa el alma, el espíritu y las coyunturas, dice, para discernir las intenciones del corazón. O sea, es otro escenario que sucede en nosotros y que es la palabra que lo está haciendo, pero es la persona del Espíritu Santo. Por eso que creo que aquí en el programa es uno de los programas que siempre decimos, si no vives en el Espíritu, estás fregado. No, y además, nuevamente, si estamos viviendo en el Espíritu, somos confiables porque realmente ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces la gloria sea para Dios, ¿no? El otro verso que me llevó el Señor, sí, George.
para ayudar un poquito más. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, según la Escritura, hay una nueva naturaleza que viene a ser morada en nosotros. Esa naturaleza es espiritual y es una persona que tiene mente, ¿no? Corintios dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Cuando recibimos a Cristo, la persona del Espíritu Santo, o sea, un ser espiritual, viene a ser morada en nosotros. No está decapitado, tiene su mente, tiene todo, es completo, pero es espiritual. Digamos, es una persona como nosotros, pero a diferencia que este es Dios, esta persona es Dios, que ha venido y se ha sentado en nosotros, porque nosotros le dijimos: Jesucristo, ven, te necesito, perdóname mis pecados, quédate conmigo, quiero recibirte en mi corazón. Y ahí viene la persona, que viene completita, o sea, mente, etcétera, pero es espiritual. Lo único que le falta es cuerpo, porque en este caso es un ser espiritual y es Dios que viene a nosotros. Y entonces hay que darle espacio a esa persona que viene a nuestro ser y dejar que, como dijo Jorge en una parte, que él comience a renovar nuestros pensamientos, no nosotros. O sea, nosotros cuando queremos renovar nos queda corto. Entonces, tenemos que dejar, como creo que charlábamos ayer o no sé qué día, que el Espíritu Santo tiene que venir y hacer ese trabajo. En la religión es yo voy a mejorar, yo soy consciente de lo que he hecho, entonces voy a rezar tanto, voy a orar tanto, voy a ayunar. No, eso no cambia al ser humano. Lo que cambia al ser humano es dejarle el espacio para que el Espíritu Santo comience a crear ese nuevo ser en nosotros, ese nuevo Jorge, ese nuevo César en nosotros, para que veamos o la comunidad vea o la iglesia vea pues una persona diferente a la que conocieron, pero es una obra del Espíritu, o sea, no es una cabeza lavada con champú para quitarle, pues, digamos, la lascivia, la concupiscencia, o un enjuague para que quede la mente rápida, ¿no? Porque, como si estuviera aceitado, para que ese enjuague haga que ya una mente rápida se dé cuenta de cómo viene el pecado. No, no es así. O sea, la persona del Espíritu Santo es la que va a hacer todo eso y nosotros solamente tenemos que darle la libertad de actuar y como dijimos en algún momento, reconocer nuestras faltas. Y de paso, ¿no? Yo antes me hacía un problema bien grande, ¿no? Decía: Señor, el pecado, y cuando yo he comenzado a revisar todas mis pecados, pues, ¿no? Que siempre me corretean, uno de los que me correteaba todo el tiempo y cuando me reconcilié con el Señor a los 28 años, le dije: Señor, ya no quiero mentir, pero no puedo. Por favor, quítame. Desde ahí, hermanos, hasta ahora yo no miento. O sea, simplemente ahora, así me vaya mal o no me convenga, digo la verdad. Porque esa es obra de Dios, no es obra mía. Yo soy un recontramentiroso. Pero como le he dado espacio al Señor ha hecho su obra. Pero ¿cuáles son, cuando la Biblia habla de pecado? Y ahí entendí esto, ¿no? El pecado son, para algunos, por ejemplo, estafa. A mí no se me da nada por la estafa. Otros sí, ¿qué otra? A ver, digamos otros que son asaltantes, sicariato, matón. A mí no se me da nada por eso. Pero si tú me dices: entonces, hermano, ¿en qué usted tiene que cuidarse? Y me cuido todo el tiempo. Por ejemplo, me cuido en la lascivia, en la concupiscencia. Me cuido todo el tiempo. Y ese es el pecado que habla. Ese es para mí el pecado. Cuando yo veo las escrituras, dice, no satisfaga las obras de la carne, yo digo, y porque los demás me rebalan. O sea, no todos tenemos la variedad de pecados, no lo tenemos El paquete todos. completo. Y no lo tenemos.
tenemos uno, dos, y ese es el pecado. Y ese tenemos que superar, ¿no es cierto? Y luchar contra ese, y luchar contra ese. Entonces, pero lo demás, por ejemplo, lo demás me rebala. Por ejemplo, decir penal y no es penal, y yo digo penal. No, yo digo sí, ese es penal, punto. No me hago bolas. Pero si tú me hablas de la pornografía, de la lascivia, se me paran los pelos. Seguramente que ese pecado se metió en mi familia, se metió en mis antepasados, seguramente. Y viene ahí causando estragos, ¿no? Causando estragos. Y ha llegado hasta mí. Y ahora, gracias al poder del Espíritu Santo, gracias a la gracia del Espíritu Santo, puedo manejarlo, ese pecado. Y dice, hermano, entonces nunca vas a ser lascivioso. No sé. Yo hago todos los días el esfuerzo por no ser lascivioso y por no ser concupiscente. Todos los días me levanto y digo, Señor, líbrame de la concupiscencia, líbrame. Porque para mí, ese es mi pecado. Otros el pleito. Pucha. La bronca. De nada hacen pleito. Y la Biblia habla bien claro que contienda es pecado. ¿No? Ese es su problema. Él no tiene problema de nada, solamente contienda. Ese es el pecado. Cuando la Biblia dice... Como dice Jorgito, como dice la Escritura, ¿no? Haced morir las obras de la carne por medio del Espíritu, ¿no? Así. Amén. Bueno, déjenme terminar con 2 versos que me ha dado el Señor para que el pueblo de Dios se quede con la palabra de Dios ahí masticando, antes que nos gane. El primero que dije era, andate en el Espíritu para que no satisfaga los deseos de la carne. Entonces me di cuenta que si caminamos por el Espíritu somos agradables a Dios, porque prácticamente dice que Él produce en nosotros lo que es agradable a Él. Entonces se cierra el círculo, ¿no? Pero el otro pasaje que me llevó dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay desenfreno, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y ahí orando, Señor, ¿cómo es esto? Lo que entendí es, cuando la gente se embriaga con vino, el vino toma control de la persona. ¿Y qué dice el Señor? En lugar de dejarte controlar por el vino, las pasiones y todo ello, déjate controlar por el Espíritu Santo. Y fíjense, es casi paralelo con el otro, ¿no? Porque dice, si caminas por el Espíritu no vas a satisfacer por la carne. Y acá te dice, no te embriagues, no seas controlado por el vino, sino déjate controlar por el Espíritu Santo, ¿no? Ese allá va 2. Y acá hay otro que dice, si permaneces en mí, que yo entiendo que es en mi espíritu, y mi palabra permanece en ti, guardas mi palabra, ¿no? Permaneces en la guianza de mi espíritu y eres fiel a mi palabra, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Dime si eso no es ser confiable. Recontra confiable. O sea, Dios dice, a este patita me pide lo que sé, yo le voy a dar. ¿Por qué no le voy a dar? Si permanece en mí, mis palabras permanecen en él, ¿no? Y el otro que yo tenía, pero ya el pastor ya me robó la primicia. Te pinchó el robo. Era, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, y eso va en caja con lo que dijiste hace un rato, ¿no? Yo no puedo hacer morir las obras de la carne con mi propia naturaleza, que es la carne, bueno, necesito que por el Espíritu haga morir las obras de la carne. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero hay que confesar nuestra fragilidad, somos vulnerables, hay que confesar, dice que Él es fiel y justo para perdonar, y lo otro es llenarse, dice que la palabra de Dios abunde en nosotros, para que, dice que donde hay una palabra no puede haber otra negativa, ¿no? Entonces, metamos dentro de nosotros la palabra de Dios. Hay un proverbio que dice, ¿cómo? César, lo primero es nacer de nuevo. Bueno, eso ya entendemos que ahorita ya estamos con una serie de renacidos, porque aquí sabemos de que mucha gente nos escucha y que no ha tomado la gran decisión de recibir a Jesucristo en su corazón, ¿no? Y sería muy importante, ¿no? Hacerles recordar, ¿no? Que verdaderamente la única manera de que la presencia del Espíritu Santo venga a nosotros es por medio de un arrepentimiento genuino y que necesitamos salvación, ¿verdad? Sí, y que eso se hace prácticamente cuando recibimos el sello del Espíritu Santo que nos da vida, ¿no? Pero no nos olvidemos algo que también lo hemos dicho en programas anteriores. Una cosa es recibir la vida de Dios en el Espíritu, y esto se lo comparto a mis hermanos maduros en la fe, para que no se olviden que una cosa es recibir vida y tener capacidad de relacionarse con Dios, y la otra cosa, mariposa, es caminar en el Espíritu.
Porque si vamos a 1 Pero Corintios ese, 3, ese caminar en el Espíritu ya viene como consecuencia de dejar a obrar al Espíritu Santo, porque dice, el correcto, querer y el hacer es por su buena voluntad. lo Ese produce querer el y hacer, Espíritu. nada más, o sea, el resto no existe, ¿no? No, lo que quería puntualizar es esto. Una cosa es recibir el Espíritu de Dios. Hemos sido sacados de un reino a otro reino. Tenemos ahora capacidad de comunicarnos con Dios. Somos participantes de la naturaleza divina. Eso es una gracia tremenda, ¿no es cierto? Pero otra cosa es, teniendo ese don de parte de Dios, caminar en ese don. Porque yo no me acuerdo de 1 Corintios 3, me parece que es, habla de los cristianos carnales. Dice, ustedes caminan como hombres, dice. En otras palabras, como hombres naturales. Oye, pero ¿no era un creyente? Sí, es un creyente, no era, es un creyente. No solamente es un creyente, es un nacido de nuevo, tiene dones, tiene un montón de cosas, ¿ya? Pero ahí el Señor dice, pero ¿sabes qué? Es más, lo voy a leer mejor, y ahí con eso estamos terminando. Disculpa, mi amor, pero estoy en un programa, no puedo atenderte ahora. No se puede ahora. Bueno, somos tan, ¿cómo se llama? En vivo, en vivo. No, es que somos tan libres en nuestro programa que puedo decirle a mi esposa que acaba de venir, Lolita, perdóname, pero no te puedo atender. Vas a salir en el aire, amor. Ahora, ¿dónde está? Por favor, ayúdenme a 1 Corintios 3. ¿Dónde está, señor? ¿O es 2? Sale en el aire con esa alabanza. Del Espíritu. Mejor lo busco en mi Biblia, porque en mi Biblia sí no me pierdo. Yo la verdad es que todavía solamente para emergencia se usa el celular, pero acá está. Dice la palabra de Dios, caramba, para ser fieles a la palabra de Dios. Cuidado que te sale la carne. Les di a beber leche y no vianda porque, ay Señor, porque no son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones o divisiones, entonces son carnales y andan como si fueran hombres, ¿no? Y dice, más arriba dice, y ustedes son como carnales, como niños en Cristo. Nuevamente, convertirse significa salvarse la condenación. Qué bueno. Pero no me olvido de Romanos 8:1, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Entonces yo digo, estar en Cristo Jesús tiene que ver con algo visible. Estoy andando conforme al Espíritu de Dios. Por lo tanto, soy agradable a Dios porque Él produce en nosotros lo que es agradable a Él. Bueno, no quiero ahondar más porque ya nos hemos pasado y Radio Pacífico nos va a cortar el tiempo, pero recordemos que no es suficiente haber recibido el Espíritu de Dios. Dios espera que caminemos porque eso le costó al Señor Jesucristo su vida y su sangre. ¿Algo que quieran decir para terminar, hermanos? Y ahí cerramos. Sí, es suficiente, diría yo, es suficiente recibir a Cristo. El resto está en dejar obrar, en dejar que obre en nosotros. Amén. No nos olvidemos que la palabra de Dios nos dice de que mientras que el heredero es niño, necesita estar bajo tutores y cuidadores. O sea, el Espíritu Santo, por excelencia, es nuestro tutor y cuidador. Pero no nos olvidemos, usa también a pastores, en este caso a ministerios, ¿no? Para poder caminar juntos. Por eso que la iglesia es el verdadero taller de transformaciones de Dios. Amén. Bien, nos despedimos de todos, que el Señor los bendiga, a nosotros también, y con el favor de Dios estaremos pronto con ustedes nuevamente. Que Dios los guarde. Chao, chao. Chao, chao.